Y ya casi en las 8 de la mañana de este miércoles vamos a dar inicio a este espacio de género y derechos humanos con la licenciada Andrea Camarano, que nos preparó para hoy una conversación bien interesante con Paola Torres, que es politóloga e integrante de Gestar Derechos, y ellas ampliarán sobre el tema de este observatorio de violencia obstétrica que crearon en la organización. Les vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días, Lilian, buenos días, Fede, buenos días para todos y todas del otro lado. Es un gusto estar otro miércoles en este espacio de género y derechos humanos de la Red de la 30. También un poco enardecida después de escuchar a Liliana Francisca, que cada miércoles nos trae noticias que la verdad nos interpelan y nos dejan preocupadas a las mujeres. Hoy voy a estar conversando junto a Paola también sobre otra violencia, pero también sobre algo muy importante que están realizando desde esta organización Gestar Derechos para promover políticas públicas, para visibilizar estos temas, y desde este humilde espacio también lo que tratamos de hacer es visibilizar. Así que les cuento un poco de qué se trata para poder conversar con Paola en estos minutos. La organización Gestar Derechos creó un observatorio para revertir situaciones de violencia obstétrica con el objetivo de visibilizar este problema, por supuesto, recopilar experiencias de personas que hayan atravesado este tipo de violencia, producir estadísticas, informes, participar y prevenir estas situaciones, de esta manera generar insumos para el diseño de políticas públicas. Por eso, para conocer detalles, en este espacio estoy en comunicación con Paola Torres, politóloga e integrante de Gestar Derechos. Muy buenos días, Paola, un gusto conversar contigo. Muy buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Acá estamos con el observatorio, contentos con poder haber implementado las herramientas en Uruguay, que no estaba aún implementada, y nada, contentos de la difusión que se está empezando a dar también. Eso también es importante señalarlo, es el primer observatorio en violencia obstétrica que tiene nuestro país, así que vamos a conocer un poquito más al respecto sobre este tema en minutos. Primero, para quienes no las conocen, poder conversar y brevemente que nos cuentes qué es la organización Gestar Derechos, cuáles son sus objetivos, cómo es el trabajo que están realizando, que hace poquito tiempo que están trabajando, pero realmente vienen con unas pilas y unos trabajos impresionantes. Ya hablábamos con Stephanie Troisi hace algunas semanas al respecto también. Sí, la FEFA, gran incorporación de Gestar. La FEFA, una partera de las mejores, diría yo. Mira, Gestar surgió el año pasado, a mediados del 2020, compañeras que venían de otros lugares trabajando ya la violencia obstétrica, que decidieron hacer este nuevo colectivo con una mirada distinta, o sea, donde se sentían más representadas, donde la mirada del colectivo es desde los derechos humanos y la perspectiva de género. Gestar nace en pandemia, decimos siempre, y en realidad nace por la cantidad de demanda que las usuarias de salud generaban a las compañeras, y por eso fue que decidieron crear un colectivo donde ellas pudieran poner cuál era su visión y su misión. Gestar Derecho, rápidamente lo que notaron es que las demandas de las personas, de las mujeres en proceso de gestación, aumentaba en esto de la pandemia y cómo pasar por arriba de los derechos adquiridos. Sí. El colectivo cuando surge rápidamente esto, ¿no? Las denuncias en base a no acompañamiento, a no decisiones, a tener que entrar sola tanto a consultas, a ecografías, a veces a cesáreas que te rechazaban el acompañante, y todo ese tipo de denuncias que lo que hacen es retroceder en los derechos ya adquiridos de las mujeres. Entonces el colectivo tiene un pilar fuerte en cuanto a derechos, a la parte jurídica. Tenemos 3 áreas: la parte obstétrica, la parte mental perinatal y la parte jurídica. Bien. La jurídica es la que en este año de pandemia la que más se ha, digamos, ha tenido más repercusión
por eso también hemos estado más en boca de la gente. Hay compañeras que han estado con casos bastante complicados, y es donde más hemos tenido repercusión. Bien, esto que mencionabas, nace en pandemia, nace también tras la denuncia de situaciones de violencia obstétrica. Bien vale la pena señalar a qué nos referimos por violencia obstétrica. En el artículo 6 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, la 19.580, se describe la violencia obstétrica como toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Pero contanos un poco brevemente en este tiempo, Gestar Derechos, qué tipo de denuncias también han recibido. Mencionabas el hecho de no poder ingresar con quien nosotras decidamos que nos acompañe en el parto, en una consulta, todo esto, ¿no?, por protocolo del COVID, pero hay ciertas cosas que también no se tuvo cierta flexibilidad. Y además recordaba también alguna nota que le realicé el año pasado a compañeras de Nacer Mejor que también mencionaban lo mismo. O sea, es recurrente y bastante preocupante. Es recurrente y en realidad, o sea, si bien en pandemia se vio como más cantidad de casos, existe siempre, no es es de antes también. Lo que pasa, claro, había casos más aislados o más individuales, entonces es más difícil de notarlo. La definición legal de violencia obstétrica en cuanto a que las intervenciones y medicalizaciones que no son necesarias, también Gestar lo que hace hincapié en cuanto a violencia obstétrica es que también los malos tratos o los tratos humillantes por parte del personal de salud es violencia obstétrica. Por más que sea una intervención justificada, si el personal de salud te destrata, te humilla y no toma en cuenta tu autonomía de decisión, es violencia obstétrica, que no está en la definición, pero que es parte del trabajo de Gestar y es lo que estamos queriendo impulsar y que sea parte de la definición, porque Bien. La autonomía de la voluntad de la mujer y que no se respeten sus decisiones, como en la libertad de tomarla por parte del personal de salud, es también violencia, por más que esté justificado que se haga tal o cual intervención. O sea, nosotros hemos recibido denuncias de donde el médico termina amenazando con consecuencias negativas hacia el bebé porque la madre no acepta una intervención, y eso es violencia porque además es muy difícil de comprobar si realmente existió o no esa consecuencia sobre el bebé o fue que surgió naturalmente. Entonces, algo en lo que hacemos hincapié en Gestar es que además de la violencia obstétrica definida en cuanto a intervenciones y medicalizaciones innecesarias, el trato humillante que cuestiona la autonomía de la persona gestante es también violencia obstétrica. Perfecto. Es bien importante esto remarcarlo, visibilizarlo para que también las madres estén informadas, las madres y sus familias, porque también es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque en ese momento, lo hablábamos mucho con las compas de Nacer Mejor, en ese momento tu voz es la persona que te está acompañando en ese momento. Así que es bien importante también ponerlo sobre la mesa. Vayamos al observatorio y contanos un poco cómo se construyó el observatorio, que nos cuentes qué tipo de nacimientos es que está comprendiendo, cómo fue ese trabajo. Bien, el observatorio surge a fines del año pasado con las compañeras, que nuestro observatorio tiene las tres visiones del colectivo, que es la parte obstétrica, la parte de salud perinatal y la parte jurídica. En conjunto con las referentes de las tres áreas, creamos lo que es la encuesta, el formulario. También para esa elaboración contamos con el apoyo de observatorios internacionales como el de Chile, Argentina y España, que son los que tienen más años de trabajo y los que nos asesoraron. Porque claro, en Uruguay sucede que no hay observatorio, no hay datos, no hay encuestas sobre nacimientos. Si bien en la última encuesta de violencia de género se incluyó una pregunta de si tuviste violencia en cuanto al nacimiento, es solo una pregunta, no hay antecedentes, entonces nos juntamos con las compañeras del exterior que tienen más experiencia y nos dieron una mano bastante grande.
Nosotros en esta primera encuesta lo que decimos es como una encuesta piloto, digamos, si bien es a nivel nacional y queremos y buscamos que se conteste todo el país y tenga repercusión, lo que sí vamos a hacer es el año que viene sacar una segunda edición en base a comentarios de las protagonistas que nos dejan al final del formulario y otros comentarios que nos han llegado al mail. La encuesta, la idea es tener la voz de los protagonistas, la voz de las mujeres que pasaron por eso. Tanto para que cuenten sus buenas, porque es algo importante destacar, hay partos que son buenos, hay nacimientos que están muy, muy lindos, entonces eso también hay que ponerlo, y la encuesta no es hacia la violencia, sino hacia el nacimiento. Entonces, y también aquellas que no se sientan representadas en alguna pregunta o lo que sea, nosotros estamos haciendo todos los comentarios para poder después sistematizar y hacer una encuesta que sea lo más abarcativa y que puedan identificarse la mayor cantidad de mujeres posible en el Uruguay, porque nuestra idea es generar datos desde las protagonistas, porque hoy en día no hay datos en Uruguay y hay como mucho tecnicismo, mucho técnico que opina sobre el tema, pero es un tema muy delicado y necesitamos esa voz. Claro. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, que nos puedas compartir? 1, 2, 3 preguntas que tiene ese formulario. Bien, tenemos preguntas, la parte personal, más que nada laboral, estabas trabajando cuando tuviste el embarazo, pudiste seguir trabajando, te reintegraste después del trabajo, pudiste hacer uso de la licencia maternal, toda esa parte más personal, y después de intervenciones que se dieron durante el nacimiento, ya sea por cesárea o por parto vaginal. Y al final hacemos unas preguntas de si tuvieron que hacer algún tipo de denuncia o de quejas ante la institución. Yo me estuve fijando unas preguntas para decirte, por ejemplo, el plan de parto, que ya tenemos algunas respuestas primarias, y imprimí un par de preguntas, que una de ellas es el plan de parto, que me pareció como muy llamativo las respuestas de las protagonistas. Como sabemos, el plan de parto es donde vos planificás lo que querés, que las intervenciones que te hagan y cuáles no dentro del parto. Entonces vos lo que hacés cuando llegás es poder presentarlo y que el equipo de salud que lo recibe pueda saber qué es lo que querés, qué es lo que no, y lo que no se pueda por un tema de necesidad de salud es negociarlo, no es imponerlo. Y en esa respuesta, por ejemplo, tuvimos que el 51% no se respetó. Nosotros en este momento tenemos 600 respuestas, 589, perdón. Bien. Casi 600, que son varias, y el 51% te dice que o no pudo entregar el plan de parto, o no se le respetó, o que cuando se cambió no se negoció, o sea, no se le informó. Entonces eso es algo como para prender las luces, digamos, ¿no? Porque ya de una es o no te lo recibo, o si te lo recibo no lo tomo en cuenta. Y es un porcentaje alto de mujeres, digamos. Y el 49% dice que sí, que lo entregó, pero que se negoció el cambio en lo que pidió. O sea, también tampoco se hizo lo que pidieron en el plan de parto, se negoció. Y también ahí lo que nosotros queremos identificar con los datos del observatorio y para poder trabajar más es cuando identificamos que sufrimos violencia y no, porque también nos han llegado muchos comentarios de mujeres que dicen, completando el formulario me di cuenta que fue violencia, o que no se me respetó mi autonomía porque se me pidió tal cosa, se me hizo tal cosa y yo no quería, entonces ahora haciendo la encuesta me di cuenta. Entonces también es eso, ¿no? Poder que nuestro observatorio permita el acceso a la información de las protagonistas y poder identificar, tanto para ellas o sus pares, cuáles situaciones no están buenas que te sucedan y cuáles pasan por arriba de tu autonomía y tu decisión. Bien. Contanos también sobre ¿qué tipo de nacimientos están comprendidos? ¿Qué años ustedes están comprendiendo en estas encuestas? Que de momento tienen casi 600, pero bueno, ya vamos a dar más información de dónde pueden acceder las mujeres a esta encuesta. Bien, la encuesta va del año 2000 al 2019. Se toma el 2000 como año en el que hubo modificaciones legislativas en cuanto a salud sexual y reproductiva.
Entonces se toma ese año para ver si realmente se empezó a aplicar las leyes aprobadas, y se toma hasta el 2019, porque si bien nosotros surgimos en el 20 por el tema de la pandemia, consideramos que en esta primera edición no queríamos tomar la pandemia, porque sí sabemos todas las denuncias que han llegado y todo lo que no se ha cumplido y se ha retrocedido en derechos. Entonces lo que queríamos es tener unos datos previos, preliminares, sobre cómo se venían aplicando y se venían respetando esos derechos ya adquiridos. Claro. Nos llegaron muchos comentarios preguntando de mujeres que querían completar, que fueron madres en el 2021, y nada, les damos esta explicación. Sí vamos a hacerlo para la segunda edición, pero no queremos que quede sesgado al retroceso en derechos de la pandemia, digamos. A su vez nosotros, además de la encuesta, estamos sistematizando las consultas individuales que nos llegan para poder también generar datos colectivizar, digamos, esas denuncias en estos 2 años de trabajo de gestar, en este año y medio de trabajo de gestar. Entonces también vamos a tener datos para cuando cierre la encuesta, sobre cuáles son la mayor cantidad de denuncias que hemos recibido y cuáles los derechos más han violado en este año y medio. Bien. Este observatorio, ¿por qué especialistas, por qué disciplinas está integrado? ¿Cómo está integrado el observatorio? Está integrado por obstetra, psicólogas perinatales, abogadas, y yo que soy licenciada en Ciencia Política, y en breve se integra una compañera que es licenciada en Estadística. Bien, ¿y por qué esta mirada tan interdisciplinaria? ¿Cuál es la fortaleza? Creemos que cada una aporta a la violencia obstétrica en sí, porque en realidad la violencia obstétrica no es solo la violencia que recibe del médico en ese momento. Después de eso, vos sí tenés que hacer un seguimiento, por eso es necesario tener el apoyo de la parte psicológica, porque hay que sanar, o lo que buscamos con el observatorio justamente es no llegar a sanar, sino poder identificar antes, así claro. Eso no se hace más. Entonces en realidad la mirada perinatal, de mental perinatal es desde ese lugar, y las jurídicas nos da todo el pie de los derechos que hemos adquirido y los que no nos pueden sacar. Exacto. Con respecto a las políticas, o más que nada, bueno, estos objetivos del observatorio, una vez que sigan reclamando la información en esta encuesta, después en la próxima que van a realizar, ¿cuáles son las previsiones, los desafíos que se plantean desde Gestar Derechos? Nuestro desafío es llegar al interior del país, de llegar a las comunidades más chicas, digamos, que es a veces lo más difícil, tanto para nosotros que somos de la capital y que somos una organización nueva y que tampoco somos tan conocidos. Entonces, en parte también de la primera encuesta, que sea como cortita, en 3 meses de recabación de datos, es como tenerlos rápidos para poder tener una carta de presentación en esos lugares donde no se los conoce tanto, y poder, o sea, nuestro desafío es poder generar informes y generar datos tales que hagan impacto en la sociedad, que hagan impacto, que se pueda hablar de violencia obstétrica desde otro lugar, que se pueda reflexionar, que se pueda poner en agenda y que se puedan volver a ver leyes nuevas. Nuestro desafío es eso, es ponerlo en agenda. Bien, ¿dónde pueden acceder a la encuesta las mujeres y sus familias que estén interesadas en poder participar, que puedan relatar esta experiencia y conocer más detalles? Pueden ingresar a las redes sociales de Gestar Derecho, que es gestarderecho.uy en Instagram y en Facebook, y ahí está el link que te lleva a la encuesta. Bien, van a seguir entonces construyendo estos datos. Bien importante lo que mencionabas de no tomar en cuenta los datos durante la pandemia, que ahí tenemos muchas denuncias y temas bastante complicados, sino cuando, empezaron a respetarse, en teoría, los derechos sexuales y reproductivos también, en esos primeros años donde
se pusieron en vigor otro tipo de prácticas. Así que, bueno, invitamos a todas las mujeres que puedan entrar entonces a la página de Gestar Derechos, a las redes sociales, para poder entonces conocer más, involucrarse y contar su experiencia. Bien. Bueno, sí, entren, completen, compartan y nada, eso que tenemos una parte de comentarios que para nosotros son muy importantes porque realmente es un observatorio que está pensado para ser la voz de las protagonistas, entonces todo lo que llega desde el respeto siempre nosotros lo tomamos y respondemos todo. O sea, las consultas que nos hagan, los comentarios, todo se recibe de buena gana y la idea es eso, construir entre todos. Perfecto. Y saliendo un poco del observatorio para terminar, quienes necesiten un tipo de asesoramiento legal que mencionabas, Gestar Derechos también lo está proporcionando, o cómo están trabajando en este sentido, porque también es importante, hay determinadas organizaciones como ustedes que pueden facilitar un tipo de información para que las mujeres nos empoderemos y es bien importante también que se pueda conocer. Sí, a nosotros nos llegan consultas a través de las redes de Facebook e de Instagram y siempre también respondemos, depende de qué compañera esté de turno, porque no estamos todas contestando, se contesta más o menos rápido porque a veces están las abogadas de turno y a veces están las psicólogas, entonces depende la consulta que llegue y a qué equipo le corresponda, es la demora, pero siempre estamos respondiendo, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes. Y para lo que sea, consultas puntuales o si sucedió algo, a veces te consultan y te dicen, mira, me pasó tal cosa, y ahí le das información y ellas mismas, nos pasa mucho que las mujeres mismas con la información van diferente al prestador de salud y se paran distinto delante del personal de salud que la trató mal y lo resuelve sola, porque lo único que necesita es información. Y está también la que necesita compañía, entonces nosotros, depende de lo que la persona nos solicite, es el tipo de acompañamiento y servicio que brindamos. Pero sí, se nos puede consultar, hacemos acompañamiento y también hacemos consultas, damos respuesta para cosas puntuales y todo eso es gratuito a través de las redes, se pueden comunicar con nosotros y acceder al teléfono, si es algo más que necesite conversarlo. También hacemos entrevistas cuando ya el tema es más complicado, digamos, y ella lo necesita, hacemos entrevistas en dupla interdisciplinaria, digamos. A la abogada y la psicóloga, o la psicóloga y la partera, eso también. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por estos minutos y sigamos entonces difundiendo este observatorio para que llegue a todo el país también, porque las situaciones en el interior son bastante complejas también. Los prestadores de salud, así es una situación bastante más difícil que quizás acá en Montevideo. Eso nos contaban también compañeras parteras en otras instancias también que he tenido el gusto de entrevistar. Sí, también en eso de que en el interior es más difícil, que menos gente, menos prestadores, saber que la encuesta es totalmente anónima, digamos. Si bien se pide un nombre al inicio, es más que el nombre es para nosotros tener una referencia cuando descargamos los datos, pero es anónimo y la parte en la que dice que tienen que contestar cuál es el prestador de salud, esa parte no es obligatoria, porque muchas personas tienen miedo de poner quién es el prestador para que no tome consecuencias. Nosotros desde Gestar, algo también que me interesaría destacar, es que nunca en las publicaciones ni en las intervenciones que hacemos públicas nombramos ni las instituciones ni los médicos con los que se generó el conflicto, digamos, porque creemos que eso expone a la víctima. Entonces, de Gestar nunca se va a nombrar ni institución ni médico para que la víctima, la mujer gestante, esté reservada, que es nuestra idea. Eso es importante destacarlo. Y en el interior nos pasa eso, que hay muchas personas que no quieren contestar justamente porque es chico. Entonces, claro, que sepan eso, que es anónimo. Y nos está costando, o sea, en Montevideo tenemos más de 400 respuestas y en el interior tenemos como muy puntuales, hay lugares todavía no hemos llegado y que se anime. Bien. Paola Torres, integrante de Gestar Derechos, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vos, que tengas buen día.
Y muchísimas gracias a Andrea y a Paola, y bueno, destacar el rol que realmente están llevando adelante todas estas profesionales, con el amor que llevan adelante estos trabajos interdisciplinarios, porque es muy difícil. Y un tema que después seguramente Andrea tomará, y Paola quizás también, el tema del acompañante. Esto lo digo porque tuve la oportunidad de acompañar a mi hija justamente en su parto el año pasado, pandemia mediante, todo ese tipo de situaciones especiales. Entonces, bueno, tener la oportunidad de asesorarse bien, porque lo que sí noté es la falta de información que muchas veces tienen, en este caso, las mamás, las gestantes, justamente cuando llega el momento de recibir a su hijo. Es muy importante, muy interesante estos temas, y por supuesto que estos micrófonos siempre van a estar dispuestos a resaltar el hecho y a profundizarlo. Muchísimas gracias a Andrea, muchísimas gracias a Paola, y nos reencontramos entonces el próximo miércoles. Así es, Lilian, muchísimas gracias por tu comentario, es bien importante esto, ¿no? Digo que bueno, que también tú que tuviste esa oportunidad y que te pasaron diferentes cosas, claro, que lo cuentes, porque eso es bien importante, no es solamente, bueno, lo que podamos contar en una entrevista, sino desde la primera persona, tanto con Paola, con Stephanie, con otras compañeras de Nacer Mejor el año pasado, con Silvia Sosa, que es una referente en el tema. Estuvimos conversando en varias oportunidades de que, que por protocolos, por desconocimiento, no se cumplieron ciertos derechos adquiridos de las mujeres, y por eso es bien importante el tener información. Si tenemos información a la hora de ir a parir, de ir a nuestro prestador de salud, ya vamos con algo más ganado de alguna manera. Pero que tal cual, Andrea, soy testigo de que le recomendaba a mi hija de que viera tus videos, justamente para interiorizarse, para ir con menos miedo, porque siempre está todo lo subjetivo, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, al primer parto, etcétera, etcétera. Pero desde acá ya me comprometo a que, incentivarla a que conteste esta encuesta, que es bien importante. Todas necesitamos comprometernos en lo que podamos aportar, pero para hacer mejor nuestras vivencias y nuestras experiencias, ya que ahora hay posibilidades que se nos brindan, que hace muchos años esto, por ejemplo, no se daba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias a todos y todas, y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana, y si me permitís un minutito nada más para pasar una información de la nota que vamos a tener el miércoles que viene. Bien. Pero porque en realidad el libro se presenta hoy, entonces invitar a todos y todas que puedan acompañar. Se presenta el libro Trayectorias Trans, una aproximación antropológica, hoy a las 19 horas en el Salón Blanca París de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, pero como el aforo es limitado, por supuesto, hay una transmisión a través del canal en YouTube de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es un libro escrito por las investigadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Susana Rostañol y Laura Recalde Burgueño, con quienes vamos a conversar el próximo miércoles, y reconstruye 11 trayectorias vitales de la población trans y muestra la enorme diversidad de experiencias que la categoría identitaria podrían cubrir y el variable lugar que la identidad de género juega en los distintos momentos de la vida de las personas entrevistadas. Este trabajo integra el programa de investigación Cuerpo Sexuado, Sexualidad y Reproducción del siglo XXI. La presentación estará a cargo de Diego Sempol y Colette Spinetti, por supuesto, las dos autoras del libro. Así que, nada, paso esta información brevemente y el miércoles que viene vamos a estar conversando con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos reencontramos entonces.
La red de la radio.